Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor, con una receta de un postre internacional. Se trata del famosísimo tiramisú italiano y yo lo voy a hacer sin huevos. Miren ustedes para que vean cómo es que nos ha quedado. Se ve que debe de estar sabrosísimo. Y si quieres saber cómo lo hemos preparado, quédese con nosotros para que no se pierda ningún detalle. Y ahora, adelante video. Comencemos con el primer paso, que va a ser la preparación del café. Pero antes les quiero recordar que los ingredientes los pueden encontrar acá abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo, que va a estar la lista con todo esto y a medida que vamos preparando la receta. Y dicho esto, ya sí podemos empezar con el café. Les cuento que yo lo he preparado previamente y he hecho un café doble cubano, que se lo recomiendo muchísimo. Y lo he hecho en la cafetera italiana de toda la vida, la que usaron siempre nuestras abuelas. Pero si usted no tiene una de estas, puede hacerlo en otro tipo de cafetera. Además, puede hacer otro tipo de café, incluso café instantáneo, el que más le guste. Yo lo hice previamente y estando caliente, tibiecito, lo endulcé al gusto. Ahora lo voy a agregar en este recipiente. Y el olor que tiene. Y voy a seguir con otro truco. Y es que ahora le vamos a agregar 2 cucharadas de cacao en polvo. Y los vamos a integrar con un tenedor. Ya está bien integrado. Ahora les voy a hablar del verdadero secreto italiano en la receta del tiramisú. Se trata del licor amaretto y les muestro. Licor amaretto, esto es un licor de almendra. Si no encuentra este licor, lo puede sustituir por un vino oscuro, también por un ron oscuro o licor de café. Este licor tiene 28% de alcohol, lo que lo hace que sea un postre para adultos. Es importante este detalle porque este postre no se va a hornear, por lo tanto el alcohol se queda en él, no se va a evaporar. Si lo van a consumir los niños, yo lo que les recomiendo es que sustituya la cantidad de amaretto por leche y le puede colocar un poco de extracto de vainilla para aromatizar, que también viene muy bien con el café. Y ahora sí, vamos a agregarle el amaretto. ¡Uf! ¡Cómo huele de bien! Y mezclamos. Ahora lo vamos a reservar para el momento que lo necesitemos y seguimos con el siguiente paso. Hablemos del molde que vamos a utilizar. En mi caso, yo voy a utilizar un molde desmoldable. Vean que tiene una presilla y es rectangular. Va a tener un largo de unos 24 centímetros, un ancho de 14 centímetros y la profundidad va a ser 5 centímetros y medio. Yo les voy a dejar el enlace de este molde en nuestra tienda de Amazon en la cajita de descripción por si a ustedes les interesa, porque para mí, para hacer un tiramisú es ideal. Además nos puede servir también para hacer bizcocho. ¿Qué he hecho? Le he puesto unas tiras de papel de hornear, que también puede ser de acetato, y le he puesto estas presillitas para sostenerlas, que después las vamos a retirar. Ahora lo voy a poner hacia un lado porque vamos a seguir con la preparación de la crema. Como les dije desde el inicio, en este tiramisú no vamos a usar huevos. Vamos a sustituirlo
por crema de leche para montar, nata para montar, con la que hacemos normalmente la crema chantilly. Y le voy a dar algunos trucos. El primero es que la tengan en el refrigerador hasta el momento que lo vayamos a usar, como he hecho yo, para que esté bien fría porque así monta mucho mejor. Y además también el recipiente que van a usar está frío. Y si es de metal, mejor, así como las varillas. Las varillas de una batidora eléctrica que vamos a usar, déjenme ponérsela. Ahora sí vamos a agregar nuestros ingredientes, la crema para montar o nata para montar, y azúcar glass o impalpable. Ya esta azúcar, previamente yo la tamicé para que estuviera sueltecita. Y le va a agregar un extra de dulzor a nuestra nata. Yo no le estoy agregando huevo porque haciéndolo con este ingrediente va a ser mucho más seguro cuando usted vaya a compartir esta receta, este postre con sus amigos, familiares. Si alguien tiene alergia a los huevos, recuerden que no se va a cocinar, es mucho más seguro, como decía. Así en frío, vamos primero a mover para que el azúcar glass no nos vaya a saltar y nos vaya a hacer un desastre. Yo creo que ya está bien. Ahora vamos a encender a velocidad alta y vamos a batir hasta que veamos que esté montada y se puedan hacer surcos con las varillas. No se puede hacer mucho porque si no se nos hace mantequilla. Para mi gusto ya está, así que voy a detener porque miren, ya se hacen los surcos que les hablaba. Ahora déjenme quitarle lo que queda en las varillas. La nata montada, así como la tenemos, la voy a guardar en el refrigerador unos 10 minutos para que se mantenga fría y vamos a ir al siguiente paso. Para este paso tenemos aquí este otro recipiente que es también de metal y lo acabo de sacar del refrigerador para que esté también frío, y en él vamos a trabajar con el queso que vamos a utilizar, que en mi caso es el queso mascarpone. Normalmente es el que se utiliza para hacer los tiramisú italianos. Aquí lo tenemos, un queso bien cremoso, y con la misma palita, la misma espátula lo vamos a agregar. Si no tiene queso mascarpone porque no lo encuentra, lo puede sustituir por queso crema, que van a tener una consistencia similar, cremosa. Lo que va a variar va a ser un poquito el sabor, pero no importa, va a estar bien. Ahora, con la batidora de varilla, vamos a suavizarlo y vamos a hacerlo con una velocidad baja. Déjenme apagar un momentico. Y le vamos a agregar ahora nuevamente licor amaretto. Totalmente opcional, pero ya saben, le va a aportar ese sabor que va a destacar. Voy a apagar porque ya está y le voy a retirar el queso que ha quedado en la varilla. Ya quedó más suave. Miren ustedes, está como una pomada. Ahora voy a traer la crema montada, ya ha pasado el tiempo, y se lo vamos a agregar. Aquí tenemos la crema de leche montada o nata montada, la vamos a agregar ahora a la mezcla del queso. Y ahora vamos a mover con la misma batidora, pero a una velocidad baja para que se integre bien. Suficiente. Y vamos a repasar con una espátula. Ahora les voy a pedir un momento para acomodar la mesa para el siguiente paso. Ya estoy lista para hacer el paso de montar en capas nuestro tiramisú.
Y lo primero que hago es retirarle las presillas que sostienen las tiras de papel de hornear. No se nos pueden olvidar. Y vamos a seguir con los trucos. Ahora les voy a enseñar cómo vamos a hacer con la soletilla. La vamos a poner con la parte que tiene azúcar para arriba y la que vamos a poner dentro del café va a ser la parte más lisa. Vamos a ponerlo solo un poquito y lo vamos a poner de esta manera, así vertical, escurriendo el exceso, y ahora lo vamos a colocar en el molde con la cara del café hacia arriba. Y así vamos a repetir hasta cubrirlo. Para este molde he usado un total de 10 soletillas o bizcochitos. Ahora vamos a cubrirlo con la crema. Y ahora vamos a alisar. Y les tengo otro truco, miren. Vamos a ponerle ahora encima de esta crema cacao en polvo. Le voy a poner con un colador y le voy a espolvorear. Y esto le va a dar un extra de sabor a chocolate espectacular. Totalmente opcional, por supuesto. Y ahora vamos a repetir el proceso con la segunda capa de bizcochito. Tomamos nuestra soletilla o bizcochito, lo humedecemos, igualmente como hicimos con la primera capa, y lo vamos a ir colocando. Y ahora vamos a cubrir ya el tiramisú con la segunda parte de la crema que nos queda. Y miren cómo nos ha quedado hasta ahora el tiramisú. Lo que me queda es cubrirlo con un nylon. Denme un momento. Aquí tenemos nuestro papel film o nylon y lo vamos a cubrir con él. Y ahora lo vamos a llevar para el refrigerador, donde debe reposar un mínimo de 6 horas, idealmente toda la noche como vamos a hacer nosotros. Y es aquí donde ocurre la magia, porque todas estas capas se casan y el sabor madura. Ha pasado toda la noche nuestro tiramisú reposando en el refrigerador. Yo lo acabo ahora mismo de sacar de él y ahora vamos a retirarle el nylon que lo cubre. Le vamos también a quitar el aro. Además, le vamos a retirar el papel de hornear, las tiras que le he puesto por los bordes. Y ahora le voy a espolvorear cacao en polvo puro por arriba. Yo les recomiendo que no lo hagan antes de llevarlo al refrigerador a reposar, porque se humedece y pierde elegancia. Y ahora voy a buscar un papel para limpiarle los bordes. Ya limpié los bordes, ¿verdad que se ve súper bonito, eh? Ahora lo que queda es emplatar. Cortamos.
y tomamos una porción. Amigos, este tiramisú está pidiendo que hagamos el trabajo difícil, pero mi esposo dice que no podemos empezar sin él. Llegando para hacer el trabajo difícil. Hay algunos comentarios de ustedes diciendo que les gustaría estar aquí en la cocina de Tori haciendo el trabajo difícil junto conmigo. Pero bueno, yo estoy aquí hoy y voy a hacer el trabajo difícil. Ya voy a empezar. No tan rápido así, porque nuestros amigos y la Tori queremos saber si investigaste algo sobre el surgimiento de la receta. Les puedo decir que el tiramisú surgió en la ciudad de Treviso, en la región del Véneto, al norte de Italia. Su nombre literalmente significa levántame o anímame. ¿Y por qué? Por la combinación que tiene de 3 ingredientes: cacao, café y azúcar. Hay 3 versiones no oficiales del surgimiento del tiramisú. Una de ellas es que surgió en los burdeles de Italia, que se lo ofrecían a los clientes que iban a ir. La segunda versión es una derivación de un dulce que se hacía en esa época, en el siglo XVII, que se hacía con bizcocho y crema, pero que no se parecía en nada al tiramisú. Y la tercera versión, tampoco aceptada por los especialistas, de que era un postre hecho para la nobleza, en este caso para los Medici, pero que tampoco es aceptada. Lo que sí es aceptado y oficialmente es que surgió en la ciudad de Treviso, como ya había dicho, en los años 69-72, se expandió por toda Italia y después por el mundo entero, por ser un dulce extremadamente delicioso. Si usted va a un restaurante italiano, va a ver que el dulce emblemático de ahí es el tiramisú. ¿No es así, Víctor? Así mismo, así mismo. Y yo quiero aprovechar para pedirle a nuestros amigos que si les ha gustado cómo hemos preparado este tiramisú para ustedes, nos regalen un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Importantísimo las 3 cosas que ella dijo. Pero hay algo importante también, que es hypear el video. Es una opción nueva que YouTube ha puesto para los canales. Esa opción permite que los canales obtengan unos puntos. Estos puntos se transforman en recomendaciones de YouTube para que más personas conozcan estos canales. En este caso, el canal de nosotros, La Cocina de Tori, donde Tori hace delicias en la cocina. Por ejemplo, ¿cuál fue el video anterior? Los cangrejitos cubanos rellenos en guayaba y queso. Hay otras recetas como las galletas de sal cubanas, por ejemplo, también ¿cuál otra? Las galletitas dulces. Las galletitas dulces y muchas más recetas riquísimas, los queques, muchas recetas. El quesillo venezolano. Y quiero aprovechar la oportunidad también para invitarlos a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. En estas redes, Tori les va a explicar qué pueden encontrar ustedes ahí. Pueden ver videos cortos donde nosotros les mostramos algunos ingredientes y les preguntamos cuál creen ustedes que será la próxima receta que publiquemos en su canal del sabor de YouTube, La Cocina de Tori, tu canal. Y ahora sí, podemos hacer el trabajo difícil porque ya esto lo están esperando ustedes y yo hace rato que quiero hacer el trabajo difícil porque eso está, un olor que tiene, me imagino que está delicioso, pero tengo que probarlo primero para decirle. Y yo también. Ya aquí tenemos 2 porciones que Tori tiene separadas. Aquí tenemos para probar. Para decirle a ustedes cómo está este tiramisú casero hecho por Tori. Vamos a probarlo. Y yo voy a esperar como siempre que él comience a probar para que nos cuente su opinión. Seguro que sí. Déjeme seguir probando. Les digo ahora. Delicioso. Los 3 sabores principales que tiene el cacao, el café y el amaretto, todos están bien diferenciados. Y eso está acentuado por el queso mascarpone. Tú puedes aportar algo de lo que tú probaste, cómo tú lo encontraste. Yo lo encontré otro nivel, Maribel.
Realmente les recomiendo mucho que hagan este postre porque, señores, esto está tan rico. Y lo mismo les sirve para una ocasión especial, un evento familiar, una reunión con amigos, que si quiere darse un gusto rico, este postre súper recomendado, no les va a hacer quedar mal nunca. ¡Qué delicia! Y yo creo que este dulce no va a durar mucho. No va a durar mucho. No. Y recuerden todos los trucos que les compartí para que le quede así bien espectacular. No se olviden de ninguno de los trucos. Sí que funciona. Y ahora nosotros vamos a seguir comiendo este postre tiramisú, pero nos tenemos que despedir de ustedes, deseándoles que tengan una muy linda semana y nos vamos a encontrar en el siguiente video. Chao, hasta la próxima. Chao. Sabrosísimo.